Hoy más que nunca, el corazón humano clama por respuestas. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones, de prisas, pero en medio de todo eso, hay una voz que sigue hablando con suavidad, con paciencia, con amor. Esa voz es la de Dios. Y si estás aquí viendo este vídeo, no es casualidad. Es posible que en tu interior hayas sentido un anhelo, una necesidad, una especie de vacío que nada de lo que has probado ha podido llenar. Tal vez llevas tiempo buscando una conexión más profunda con Dios, algo más que rituales, algo más que palabras repetidas o costumbres heredadas. Quiero decirte hoy que esa búsqueda tiene sentido, y que sí, puedes estar más cerca de Dios. Pero hay un primer paso. Uno que no siempre es fácil, pero que es absolutamente necesario. Y ese primer paso no es otro que abrir el corazón. Sí, suena simple, pero no lo es. Abrir el corazón a Dios implica vulnerabilidad, sinceridad y sobre todo, disposición. Es dejar a un lado las máscaras, las excusas, los miedos y decirle a Dios, aquí estoy, con todo lo que soy, con lo bueno, con lo malo, con lo que entiendo y con lo que no. Porque solo cuando somos reales con Él, cuando le dejamos entrar a cada rincón de nuestro ser, es que comienza una relación genuina, viva, transformadora. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿Te das cuenta? Él ya está llamando. Solo espera que tú decidas abrir la puerta. Pero ese primer paso también implica reconocer que lo necesitamos. Y aquí es donde muchos se detienen. Vivimos en una cultura que nos enseña a ser autosuficientes, a no depender de nadie, a tener todo bajo control. Pero con Dios es diferente. Él no busca que llegues a Él siendo perfecto. Al contrario, Él quiere encontrarse contigo en tu fragilidad. Porque es ahí donde su poder se perfecciona. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor le dice a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Qué hermoso es saber que no necesitamos tener todo resuelto para acercarnos a Dios. Lo único que Él pide es un corazón dispuesto. Un corazón que diga, «Señor, no puedo solo. Te necesito». Y cuando damos ese paso, cuando decidimos acercarnos a Dios desde ese lugar de humildad, Él responde. No con juicios, no con reproches, sino con amor. Un amor que restaura, que sana, que transforma. Un amor que no se basa en lo que hiciste o dejaste de hacer, sino en quién eres para Él, su hijo, su hija, su creación amada. En Jeremías, capítulo 31, versículo 3, Dios declara, «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Esa es la base de nuestra relación con Dios, un amor que no cambia, que no se apaga, que no se rinde. Sin embargo, abrir el corazón también significa dejar que Dios toque las áreas que a veces preferimos ocultar. Esos pensamientos, hábitos o heridas que llevamos tiempo guardando, pensando que nadie puede entendernos. Pero Dios sí puede. Y lo más hermoso es que Él no quiere exponerte para avergonzarte, sino para sanarte. En Salmo, capítulo 147, versículo 3, se nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué alivio saber que podemos ser sinceros con Él, sin miedo a ser rechazados. Ahora bien, acercarse a Dios también implica escuchar su voz. Y aquí viene algo muy importante, Dios habla. No siempre como esperamos, no siempre de manera audible, pero Él habla. A través de su palabra, a través de circunstancias, a través de personas, incluso a través del silencio. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Para escuchar esa voz, necesitamos silenciar otras. Y eso, en estos tiempos, es todo un reto. Pero cuando lo haces, cuando apartas un tiempo para buscarlo, para leer la Biblia, para orar con sinceridad, empiezas a notar que Él siempre ha estado ahí, hablando, guiando, amando.
Y algo maravilloso ocurre cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, nuestra perspectiva cambia. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde había temor, hay paz. Donde había ansiedad, hay confianza. Porque la voz de Dios no es como cualquier otra. Su voz trae vida. En Isaías, capítulo 55, versículo 11, el Señor dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios no habla en vano. Cada palabra que Él dice tiene poder, propósito, dirección. Y ese poder no es solo para grandes momentos o situaciones extremas. Es para el día a día. Dios quiere estar contigo en cada paso, en cada decisión, en cada pensamiento. Quiere caminar contigo en la rutina, en lo ordinario, en lo cotidiano. Porque la relación con Él no se limita a los domingos o a las oraciones de la noche. Es una vida entera vivida en su presencia. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos tus caminos significa invitarlo a ser parte de todo. Desde lo más espiritual hasta lo más simple. Y es que acercarse a Dios no es un evento, es un estilo de vida. No se trata de momentos aislados, sino de una relación continua, viva, dinámica. Como cualquier relación, requiere tiempo, dedicación, sinceridad. Pero a diferencia de cualquier otra, esta relación tiene el poder de cambiarlo todo. Cambia la forma en que te ves, cambia la forma en que ves a los demás, cambia tu propósito, tu identidad, tu destino. Porque cuando estás cerca de Dios, nada vuelve a ser igual. Al vivir cerca de Dios, descubrimos una verdad que muchas veces el mundo trata de ocultar, que no estamos solos. Esa sensación de vacío, de caminar sin rumbo, de no encontrarle sentido a nada, empieza a desvanecerse cuando su presencia se hace real en nuestra vida. Porque más que una idea, más que una tradición, más que una creencia, Dios es una persona viva. Y quiere relacionarse contigo. No desde la imposición, sino desde el amor. Él no fuerza la entrada a tu vida. Él llama, espera, y cuando tú decides abrirle la puerta, entra con ternura, con paciencia, y comienza a reconstruir desde dentro todo lo que parecía roto. Pero para que esa cercanía sea real, hay algo que no podemos ignorar: el arrepentimiento. Sí, esa palabra que a veces evitamos porque nos confronta. Pero el arrepentimiento no es condena, es liberación. Es darnos cuenta de que hemos tomado caminos que nos alejan de Dios y elegir volver a Él. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, se nos exhorta: así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué promesa más hermosa! Tiempos de refrigerio. Es decir, paz, renovación, descanso. Y todo empieza con un corazón que dice: Señor, me equivoqué. Ayúdame a volver a ti. El pecado, en su esencia, es cualquier cosa que interrumpe nuestra comunión con Dios. No se trata solo de actos evidentes de maldad, sino también de esas pequeñas cosas que nos desvían poco a poco. Una actitud, una palabra, una decisión tomada sin consultarle a Él. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que paramos y reflexionamos. Por eso la oración, la lectura de la Biblia y la comunidad cristiana son tan importantes. Nos ayudan a mantenernos conscientes, despiertos, enfocados en lo que verdaderamente importa. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Pero Él espera que lo reconozcamos y que le pidamos ayuda para cambiar. Una relación cercana con Dios también se construye en la confianza. Y confiar en Dios no siempre es fácil, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos. Hay momentos en los que oramos, esperamos,
y parece que el cielo guarda silencio. Pero es en esos momentos donde la fe madura, donde aprendemos que Dios no siempre responde en nuestro tiempo, pero siempre responde en el tiempo perfecto. En Isaías, capítulo 55, versículo 8, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Eso quiere decir que a veces no vamos a entender lo que está pasando, pero sí podemos confiar en que Él sabe lo que hace. Y esa confianza se fortalece con el tiempo, con la experiencia, con la práctica diaria de decir: «Señor, no entiendo, pero confío en ti». En esa confianza, aprendemos a soltar, a dejar de pelear con lo que no podemos controlar, a rendirle nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras frustraciones. En Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús nos hace una invitación directa: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Qué alivio es saber que no tenemos que cargar solos, que podemos ir a Él tal como estamos, y que en su presencia encontramos descanso. Pero para eso, primero tenemos que acercarnos, dar el paso, decidir buscarle incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que no vale la pena. Porque acercarse a Dios no siempre será cómodo. A veces implicará dejar cosas atrás. Relaciones, hábitos, pensamientos que antes parecían normales, pero que ahora, bajo la luz de su verdad, ya no tienen sentido. Y eso duele. Pero ese dolor es parte del proceso de crecimiento. En Hebreos, capítulo 12, versículo 11, se nos enseña: «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». El proceso puede doler, pero el fruto vale la pena. Y conforme caminamos con Dios, también descubrimos que su amor no es un concepto abstracto, sino una experiencia real. No es solo algo que leemos en la Biblia, sino algo que vivimos. A través de una oración respondida, de una palabra precisa en el momento justo, de una paz inexplicable cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Ese es el amor de Dios, constante, firme, profundo. Un amor que no depende de lo que haces o dejas de hacer, sino de quién eres para Él. En Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo afirma con convicción: «Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios». Nada, absolutamente nada puede separarte de ese amor. Y es ese amor el que transforma. No hay fuerza más poderosa. Cuando entiendes cuánto te ama Dios, todo cambia. Ya no vives para agradar a los demás, ya no necesitas validación externa, ya no te defines por tus fracasos o tus éxitos. Te defines por lo que Dios dice de ti. Y Él dice que eres amado, escogido, perdonado, redimido, llamado a un propósito eterno. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos describe así: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». No importa lo que el mundo diga, lo que tus errores te hagan sentir, lo que el pasado grite. La voz de Dios es más fuerte. Y esa voz te llama a acercarte, a confiar, a comenzar una relación real con Él. Así que si en este momento te estás preguntando: ¿pero cómo empiezo? La respuesta es simple: empieza donde estás. No tienes que esperar a estar listo, no tienes que entenderlo todo. Solo necesitas dar ese primer paso. Habla con Él. Aunque no sepas cómo orar, habla desde el corazón. Dile lo que sientes, lo que piensas, lo que temes. Él ya lo sabe, pero quiere escucharlo de ti. Porque en ese diálogo sincero comienza la transformación. Porque ese primer paso, aunque parezca pequeño, tiene el poder de cambiar tu vida entera. Cuando das ese primer paso, algo se activa en tu interior. No se trata de una emoción pasajera ni de un momento místico sin sentido. Es el Espíritu de Dios comenzando una obra dentro de ti.
Él empieza a remover lo que ya no sirve, a limpiar lo que estaba contaminado, a ordenar lo que estaba confundido. Es un proceso, sí, pero cada proceso comienza con una decisión. Y tú puedes tomar esa decisión hoy, la de acercarte a Dios con un corazón sincero, sin apariencias, sin pretextos. Así como estás. Y no estás solo. Todos los que alguna vez decidimos caminar con Dios también dimos ese primer paso. Y aunque el camino no siempre ha sido fácil, jamás ha sido en vano. Porque cada vez que confías en Él, cada vez que oras, cada vez que decides obedecer aunque cueste, estás sembrando en tu relación con Dios. Y tarde o temprano, vas a cosechar. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La relación con Dios también requiere perseverancia. No todo será inmediato, pero todo valdrá la pena. A veces, en este caminar, habrá silencios. Momentos en los que no sentirás nada, donde parecerá que Dios se ha alejado. Pero quiero decirte algo, en esos momentos, Dios está más cerca de lo que crees. Él no te abandona. Solo te está enseñando a confiar, a madurar tu fe, a depender no de emociones, sino de su palabra. En Hebreos, capítulo 13, versículo 5, Él promete, no te desampararé ni te dejaré. Esta es una promesa firme, eterna. Puedes caminar en la seguridad de que no estás solo. A medida que tu relación con Dios se fortalece, también vas a notar que tu identidad se afirma. Ya no dependerás de la aprobación de los demás, ni te definirás por tus errores, ni vivirás tratando de llenar vacíos con cosas que no sacian. Descubrirás que solo Dios puede llenar lo más profundo de tu alma. Que nada ni nadie puede darte lo que Él te da. Y eso te libera. Te hace vivir con propósito, con dirección, con paz. Porque cuando sabes quién eres en Dios, dejas de vivir como alguien perdido, y comienzas a vivir como alguien guiado, amado, sostenido. También empezarás a ver cómo tu entorno cambia. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu forma de ver las cosas se transforma. Ya no reaccionas igual, ya no te desmoronas ante cada problema, ya no te llenas de miedo ante el futuro. Porque sabes en quién has confiado. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo escribe, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa seguridad no es arrogancia, es confianza. Una confianza que nace de caminar con Dios todos los días. Y esa relación con Él te llevará a amar más. Porque cuando estás cerca de Dios, su amor comienza a fluir a través de ti. Te hará más compasivo, más paciente, más generoso. Te cambiará desde adentro. El rencor empezará a desaparecer, la amargura perderá fuerza, el orgullo será confrontado. Porque el amor de Dios no solo te cubre, también te transforma. En 1 de Corintios, capítulo 13, se describe el amor que viene de Dios, paciente, benigno, sin envidia, sin egoísmo. Ese amor empieza a crecer en ti cuando estás en comunión con Él. Y por supuesto, también habrá pruebas. Ser cristiano no es un escudo contra los problemas, pero sí es la certeza de que no los enfrentarás solo. Dios te fortalece. Él camina contigo en medio del fuego, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él no promete evitarte las aguas ni el fuego, pero sí promete estar contigo en cada paso. Y eso hace toda la diferencia. Y a medida que creces en tu relación con Dios, también aprenderás a rendir tus planes, tus metas, tus sueños. No porque Dios quiera quitártelos, sino porque muchas veces Él tiene algo mejor. Él ve lo que tú no puedes ver. Conoce el futuro que tú aún no entiendes. Y cuando aprendes a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, estás dando un paso más en tu madurez espiritual. Jesús mismo nos dio ese ejemplo en el jardín de Getsemaní.
En Lucas, capítulo 22, versículo 42, oro, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de un corazón rendido. Y es en esa rendición donde se encuentra la verdadera libertad. Porque al final, acercarse a Dios no es un camino de restricciones, sino de plenitud. No es una carga, es una liberación. Es vivir como fuiste diseñado para vivir, en comunión con tu Creador, en armonía con su propósito, con paz en tu alma y amor en tu corazón. No hay vida más rica, más profunda, más significativa que la que se vive cerca de Dios. Y lo único que tienes que hacer es dar el primer paso. Hoy puede ser ese día. No mañana, no cuando estés mejor, no cuando lo entiendas todo. Hoy. Porque hoy Dios te está llamando. Y si estás escuchando este mensaje, es porque Él te está buscando. Quiere abrazarte, restaurarte, levantarte. Y está dispuesto a caminar contigo desde este momento. No necesitas hacer una oración perfecta, solo necesitas sinceridad. Allí donde estás, puedes decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero estar más cerca de ti. Ayúdame a dar ese primer paso. Te entrego mi vida, mis dudas, mis errores. Quiero caminar contigo. Amén. Y si has hecho esa oración desde el corazón, has comenzado el camino más importante de tu vida. Uno que te llevará a descubrir quién eres, porque estás aquí y hacia dónde vas. Y lo más hermoso es que no caminarás solo. Dios irá contigo, cada día, cada paso, cada respiración. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Este es solo el comienzo. Sigue buscando, sigue creciendo, sigue caminando con Él. Porque cuando decides estar más cerca de Dios, descubres que Él siempre estuvo ahí, esperándote con los brazos abiertos.